Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema conversión y cambio de pensamiento. Conversión y cambio de pensamiento. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. En esta noche me acompaña el hermano y seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los oyentes. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Buscamos la Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Dice así la Escritura: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Hermano y hermana que nos escucha en esta hermosa noche a través de las ondas radiales, hablemos un poquito de conversión. La conversión es un acto milagroso de Dios en el corazón del ser humano. Es un acto soberano de Dios. Dios es el que transforma la vida. Por eso se llama nacer del Espíritu. Porque el nuevo nacimiento, la regeneración, la conversión, son procesos que Dios hace instantáneamente en el ser humano. Cuando el ser humano es convertido por Dios, es regenerado por Dios, ocurre posteriormente el llamado interno, en el cual el hombre no puede resistir porque ya tiene una nueva naturaleza y responde al llamado de Dios, a dar ese paso de afirmación en fe en el sacrificio de Cristo y es declarado justo por el tribunal de Dios. Ahora, desde el siglo XIX y principalmente el siglo XX, ocurre un fenómeno que ha traído mucha vergüenza a la Iglesia de Cristo por no entender que la conversión comienza un proceso de cambio de pensamiento en el ser humano. Regularmente cuando hablamos de la conversión, pues hay una obsesión en centralizarse en el corazón del hombre, en los sentimentalismos, en las lágrimas, bueno, en fin, en una catarsis, ¿verdad? En lo dramático. En lo dramático de la conversión. Y no entendemos, como dice aquí el apóstol Pedro, que tenemos que ceñir nuestro entendimiento. Entonces, una práctica muy dada a finales del siglo XIX, pero que en el siglo XX se convirtió en algo dentro de ese dramatismo circense y digno de Hollywood, es que alguien si se convertía y tenía alguna fama en el mundo o tuviera lo que ellos llamaban un testimonio tremendo, ¿verdad?, impactante, lo ponían a testificar. Y rápidamente usted veía, empezando por la gente que tenía fama, artistas, actores,
actores, cantantes, que ya a los 2 meses lo habían entrenado como perros falderos a que dieran su testimonio. Para posteriormente muchos de ellos, ser una vergüenza para el evangelio en sus vidas, en su testimonio, y muchos de ellos renegando del evangelio de Cristo. Lo mismo ocurría con personas que habían salido de vidas truncadas, vidas dignas del lodazal, y entonces muchos veían ahí un dramatismo, porque para ellos eran los que convertían a la gente, cuando la Biblia dice que es el Espíritu de Dios el que convence al mundo de pecado. Y personas que venían de vidas terribles los ponían a testificar para posteriormente esas personas volver a ese lodazal. Como dice también Pedro, ¿verdad? Ciertamente. Vuelve el perro a su vómito, y ¿verdad? la puerca lavada a revolcarse en su cielo. Exacto. Por lo tanto, cuando hablamos de conversión y hablamos de entendimiento, el apóstol Pedro exhorta, es un trabajo continuo de ceñir los lomos, es la imagen que utiliza Pedro, de vuestro entendimiento. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pedro con eso? Que es un proceso, es un trabajo en nuestra mente de derribar, escuche bien, derribar conceptos falsos, conclusiones equivocadas, supersticiones. O sea, personas que vienen de vidas atadas o a vicios, atadas a religiones falsas, que pueden ser religiones de decenas de años, que sus padres, sus abuelos, su entorno marcó sus vidas. Dejar todo lo que dice aquí el apóstol Pedro, que no sean conformes a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, lo que llama el apóstol Pedro ignorancia, sino un trabajo continuo para que nuestro entendimiento sea cambiado. Hay una situación con algunos de estos grupos de convertidos, ¿no? De haber vivido vidas disolutas y escandalosas y de todo tipo. Y es que se convirtió en la promoción del movimiento, ¿no? Y también tocando la manera en que lo hacían, que asociaban la conversión con el pasar al frente y hacer una profesión o confesión de fe. Y Exacto. Entonces se arreglaba lo que pudiéramos llamar los pecados sociales. Exacto. Los pecados sociales, los actos de delitos y ese tipo de cosas. Pero en muchas ocasiones no había habido un cambio, una conversión, un nuevo nacimiento. Y entonces todos se iban y se ajustaban al patrón de esa iglesia. Mira, me acuerdas, mi padre, ¿verdad? Que en paz descanse. Mi padre fue artista gráfico toda la vida. Eso fue lo que estudió y puso su imprenta y todo. Y a mi padre pues, le llegaban trabajos de promoción de esa índole. Y nosotros veíamos unos trabajos que usted ve que era todo sinceramente, hermano, un circo. Y uno de los más ridículos que nos llegó era de un muchacho que quería testificar, y entonces el título de la propaganda era Del karate a Cristo. Y yo, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo que del karate a Cristo? ¿Por qué? Porque es eso, hermano. O sea, lo que se busca es un impacto dramático que sorprenda a la gente como si estuvieran en un show de Las Vegas. Ciertamente. Y que es pasajero. Y entonces, que no cambia el pensamiento. La persona que se había convertido, que nunca había hecho nada, y tuvo una conversión, exacto. Entonces se sentía como que había una diferencia y no tenía nada de sensacionalista o de impresión para comentar. De modo que hubo gente que se movió al mundo porque quería tener un testimonio. Tú conociste personas Ciertamente. así. Mira qué interesante. En ese sentido, hermano, nosotros tenemos que entender que este tipo de testimonio no es el evangelio. El evangelio es la cruz, el Gólgota.
Las buenas nuevas, que Dios es nuestro sustituto, el sustituto de su pueblo, es nuestro sumo sacerdote, y que ya el problema del hombre, del pecado, ha sido solucionado en el Gólgota. Una de las situaciones que se presentaban es que tomaban un verso del capítulo 24 de Mateo, y entonces que el evangelio iba a ser predicado por testimonio, pero eso no se refería por el testimonio del evangelio. Del evangelio. Y entonces sí, porque el evangelio era el testimonio. Era el testimonio. Y entonces el término testimonio, dentro del marco legal romano, necesitaba testigos. Y los testigos eran los apóstoles, claro, ¿verdad? Ese era el testimonio. Esos testigos, como dice Primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos oído, ¿verdad? Ese es el testimonio que se da. Y entonces se malinterpretaba ese versículo para entonces, dentro de dramáticos testimonios que muchas veces eran mentiras y embustes, ¿oyó? Exageraciones para atraer a la gente a Cristo, para entonces tener una falsa conversión que posteriormente se le va esa emoción. Ahora, por eso es que también observábamos personas que venían de entornos posiblemente del espiritismo, venían en torno de muchos miedos, supersticiones, etcétera, etcétera. Personas embebidas en religiones muy poderosas en el sentido de su reconocimiento. Exacto, de su reconocimiento. Y cuando entraban al evangelio, si lo podemos llamar así, mire, sus vidas tenían unos lastres, porque no se le permitía, no había una comprensión de que después de la conversión viene el estudio de la Escritura y el derribo de todos esos conceptos que están en la mente y en el ser humano. Porque es importante señalar que el testimonio del que hablamos acerca del Evangelio tiene un contenido histórico y es lo que va a entrar a la persona para entenderlo, el mensaje que se está diciendo, y no es una mera conversión espiritualista, ¿no? Exacto. Como una cosa que pasó y se le metió por dentro y no se tiene entendimiento de más nada. ¿Entiendes? No, la conversión viene acompañada de la verdad y del mensaje que se está predicando. Claro, y por eso es que se utiliza en griego, ¿verdad?, la palabra metanoía o metanoia, ¿verdad? Cambio de pensamiento. Es un proceso de cambio de pensamiento que el apóstol Pedro llama, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que ese mensaje va a ir a ese entendimiento. Exacto. Eso llevaba posteriormente a otros testimonios que, miren, eran verdad, eran testimonios verdaderos, pero no daban oportunidad a las personas a crecer, a ir derribando unos cuentos, ¿verdad?, en su mente, esa renovación de entendimiento que vamos a ver en otros versículos. Y entonces, cuando esas personas salían del evangelio, porque no había una conversión, no había un derribo en su pensamiento, ya habían revelado cosas de su vida que los marcaban para siempre. Los marcaban para siempre. Yo conozco todavía, me acuerdo de una ocasión, de una joven en un área de Bayamón, que ella dice que había conocido el evangelio y empezó a testificar cómo ella vivía como prostituta, que nadie sabía. Y se había acostado prácticamente con toda la barriada, y cómo el Señor la había cambiado y todo. Al año volvió a su vida. Pero ella estaba marcada porque en ese famoso testimonio ella reveló detalles de su vida, detalles que definitivamente que no eran necesarios. Y si algún momento ella iba a testificar, tenía que ser, mire hermano, muchos años después, donde ya se comprobaba una madurez cristiana, claro, un proceso de santificación, de crecimiento y desarrollo y de cambio de pensamiento. Por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 15, y mire cómo dice el apóstol Pedro, sino como aquel que os llamó es santo,
toda vuestra manera de vivir. Porque cuando usted va renovando su pensamiento, y usted preguntará, ¿cómo ocurre eso? Por el estudio de la palabra, por la asistencia a la congregación. Cuando usted va renovando su pensamiento, cuando usted va derribando supersticiones y mentiras en su mente, usted está en un proceso de santificación. Por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Personas que algunas veces, miren hermano, vienen de sectas falsas o religiones, como dije, muy poderosas. Pero nosotros tenemos que entender, perdón, que no es cuestión de ponerlos a testificar ya, porque quiero un testimonio dramático en la iglesia, sino que tenemos que entender que esas personas que tienen muchos años en ese entorno religioso, tienen que ir derribando muchas mentiras que ese entorno religioso le enseñó. Y que esa formación de la vida anterior de estas personas particulares que tienen experiencias espirituales, ¿no? Las consideran en algunas iglesias como que es un don que él tiene, lo que pasa es que estaba mal ubicado. Exacto. Eso es un tremendo error porque de donde él estaba es un error, o sea, es falso, exacto, no es verdadero, y lo que es verdadero es la palabra de Dios. Entonces no podemos venir a unir lo falso que tiene él, porque tiene que ir un don con la verdadera palabra de Dios, porque son dos cosas opuestas y enemigas. Totalmente opuestas. Mire, lo mismo ocurre con las supersticiones. Usted ve muchos creyentes todavía, después de conversión y posiblemente algunos años en el Evangelio, que todavía no le abren una sombrilla dentro de la casa, Uh-huh. que no pasan debajo de una escalera, que el número 13 no lo utilizan para nada. Creyentes viviendo en supersticiones. ¿Por qué? Porque aunque han experimentado una conversión, no se han ceñido para ir renovando su entendimiento y que la palabra derribe sus conceptos falsos, sean cuales sean, unidos a quien sea que se lo enseñó su mamá, su padre, usted tuvo familiares, sea lo que sea, tiene que ser. Aún habiendo visto supuestos milagros y señales. Exacto. Aún habiendo visto, eso es error. No sucedió ningún milagro, ninguna señal. No, por eso Lutero decía que toda enseñanza, Martín Lutero decía que toda enseñanza que no se atañe a la Escritura tiene que ser rechazada, aunque haga llover milagros todos los días. Así decía Martín Lutero. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ver que el milagro y el testimonio que nos interesa es la tumba vacía, es la cruz y la tumba vacía. Pero tú tienes otros versículos ahí, ¿verdad, Andrés? Muy bien. Vamos a ver otro versículo, hermano, en esta misma línea, ¿verdad? Para que veamos el testimonio de la Escritura, que es la que renueva nuestro entendimiento, la palabra de Dios. Y esta señala la división, pero bien marcada, de uno y de lo otro. Dice, esto pues digo y requiero en Efesios 4, 17 al 23. Ok, Efesios 4, del 17 al 23, el apóstol Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La conversión, después que ocurre la conversión, que es un acto milagroso de Dios en la vida del ser humano, nosotros tenemos que entrar en un proceso de renovación de nuestra mente y eso conlleva un proceso
muchas veces difícil, Ujú. porque se une a nuestra pecaminosidad, Ciertamente. y entonces muchas de las cosas que creíamos eran parte integral que nos daba razón a nuestra vida, una falsa razón, Ciertamente, sí. pero nos daba una razón, y por eso el apóstol Pablo llama a los que están en el mundo, que tienen el entendimiento entenebrecido, mientras nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento para que entendamos y vayamos creciendo en la fe que una vez fue dada a los santos. Vamos a pasar a la noticia religiosa con el hermano Andrés Martínez. Dice así: el yihadismo impulsa la persecución a cristianos en todo el mundo. La persecución a los cristianos por causa de su fe ha aumentado en el último año en todo el mundo, según informa este miércoles Puertas Abiertas en la lista mundial de persecución del 2016, donde se presentan los 50 países en donde la presión hacia la libertad religiosa es más severa. A nivel general, la persecución ha aumentado en 2,8 puntos respecto a los índices del año 2015. Esto se traduce en más muertes, 7.010 según las contabilizadas por Puertas Abiertas, el doble de iglesias atacadas, unas 2.300, y el aumento de la presión en zonas donde el Islam es mayoritario. Detrás del aumento de la persecución hay varios motivos, pero el principal es el extremismo yihadista. Se trata de un fenómeno que recorre el mundo musulmán, donde un grupo pequeño de personas con una idea muy extremista del Islam les lleva a querer exterminar al cristianismo en los lugares donde son mayoría. Corea del Norte encabeza, entre estas que acabamos de hablar, es el régimen de Kim Jong. Sigue siendo una trampa para aquellos que deseen vivir su fe en forma pública. Nigeria es el más violento. México y Colombia se encuentran en la lista. En Colombia aparece en el 46 la situación que aparece en el 46, en el lugar 46, ¿no? La situación de la guerrilla de las FARC ha supuesto amenaza, desplazamiento y opresión hacia iglesias y líderes en las zonas selváticas del país. Oh, interesante, hermano. Vamos a pasar a la discusión de la noticia religiosa en esta noche. Andrés, ¿verdad? ¿Cómo sigue la violencia contra la iglesia de Cristo? Y dice ¿verdad? que es en aumento, pero considerablemente. Pero una de las cosas que dice es que se ve en la costura una agenda, un propósito de querer exterminar el cristianismo. Exacto. Y tú ves que no es un empeño de exterminar el budismo, no es un empeño de exterminar el hinduismo, es un empeño patológico de exterminar la fe cristiana. Pero ese es el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Y de la voz del Espíritu de Dios por medio de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Al mismo tiempo, observamos que la fe cristiana, aunque haya sido perseguida, sigue en aumento. Sí, eso no hay quien lo extermine. Sí, claro, porque Dios busca a los suyos en cualquier lugar y las almas de salvación, ¿verdad? Porque el mismo Cristo lo dice, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen, ¿verdad? Y yo reconozco a mis ovejas. Así que no importa los intentos malsanos de los gobiernos y de los enemigos de la fe cristiana, la fe cristiana triunfará y Jesucristo reinará sobre todo lo creado. Aleluya. A Él solamente adoramos. Así que oramos por estos hermanos, oramos por estos modernos. Estos son los verdaderos creyentes. Oye, mire, hermano, los apóstoles en el pasado fueron encadenados, fueron martirizados, fueron, crucificados, le cortaron la cabeza. Bueno, olvídese, los verdaderos apóstoles, los apóstoles modernos están en aviones privados, comiendo caviar, bebiendo, ¿verdad? Y luciendo joyas preciosas de gran valor. Esos son los falsos apóstoles modernos, porque los verdaderos apóstoles son esos
que mire, pasan hambre, mueren por la fe verdadera en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esos anteriores, donde se da, es de este lado, porque del lado de allá... Sí, eso no. es verdad. Tenemos aquí una pregunta del hermano José Guillermo, de Reparto Metropolitano, que vamos a orar por él, no se siente bien de salud. Y él nos pregunta en qué parte de la Biblia dice que Judas murió porque se fue de cabeza, ¿verdad? Y murió por ello. Y el hermano Andrés nos va a decir en qué parte de la Biblia y el texto bíblico. Se encuentra en el capítulo 1 del libro de los Hechos y comienza en el verso 16. Precisamente el verso 18 es el que expresa. Pedro empieza a hablar de que Judas estuvo entre ellos y que recibió el salario de su iniquidad. Y dice así: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así mismo, ahí está el texto bíblico. Bueno, ¿qué dijo Cristo de Judas? Ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Así que, ya usted sabe. Volviendo al pasaje de Efesios, ¿verdad? El apóstol Pablo insiste en la labor que después de la conversión, la conversión tiene que estar conectada a un cambio de pensamiento y a una renovación de pensamiento. Si esa renovación de pensamiento no ocurre, hermano, posiblemente usted es convertido, pero va a tener una fe cristiana enclenque, débil, llena de muchas supersticiones y mentiras, porque no ha puesto su entendimiento a los pies de la palabra de Dios, a la palabra viva por el Espíritu de Dios. Es importante, Carlos, el ministerio de las iglesias y de la enseñanza. Así mismo. Y cuando no hay eso y han trasladado la santidad a los ayunos y a las oraciones y a las vigilias y al brinco y a las emociones, no están nutriendo ese entendimiento. Exacto. Y entonces ahorita se le va la emoción. Sí, porque eso se va, hermano. Se va a ir. Se va. Como los miedos en la vida. Exactamente. Usted pasa un miedo, un susto, le puede durar 3 años, 4 años. Como una vez yo le dije a ustedes aquí que una vez guiando yo me dormí y me llevé un poste y no me maté porque Dios es grande. Y desde esa vez, hermano, desde ese susto, yo estuve como 5 años que no me dormía guiando porque el susto fue grande, ¿verdad? Pero después de los 5 años volví a empezar a dormirme guiando. Claro. O sea, y ¿por qué? Porque así es el ser humano. Así es el ser humano. Y cuando no entendemos que nos mandan y que parte integral de nuestro progreso espiritual y en santidad es la renovación de nuestro entendimiento, según la Escritura, ahí es que tenemos cristianos enanos, infantiles, desnutridos. Cristianos que dice el apóstol Pablo que siempre están en la leche y no están en los preparados rudimentos, en los rudimentos sí. Y no están preparados ¿para qué? Para la vianda, ¿verdad? Porque no han renovado su entendimiento. Y las iglesias y los ministerios no han ayudado a eso también, porque no se expone la Escritura de manera correcta. Exacto. Lo que están en otra... Entonces, hay otros que lo que gustan es buscar renovaciones. ¿Qué le doy nuevo a la iglesia? Pero es invento. ¿Qué payaso traigo? ¿Cuánto popcorn traigo para la iglesia? Si traigo una máquina más grande de algodón de azúcar. Yo no sé. Cuando lo que tenemos que hacer es estudiar la Biblia sistemáticamente. Claro sí. Y repetirlo, como decía el apóstol Pablo, no me canso de repetir estas cosas. No me canso de repetir la palabra de Dios. Tenemos otro pasaje, ¿verdad? Sí. En Romanos, vamos a ver otro pasaje, hermanos. Romanos 12:2. Versículo 2. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Me gustaría que empezaras en el 1. Muy bien, magnífico. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esos dos pasajes, hermano. Porque mire, número uno, el creyente, según el apóstol Pablo, tiene que trabajar para tener un culto racional. ¿Oyó? Muy buena esa. No es un culto a los sucusumucu, ¿verdad? Como decimos los puertorriqueños. No es un culto a lo loco o un culto fuera de control, sino que tengamos un sacrificio vivo, ¿verdad? De entrega a Dios y que sea agradable a Él, que es vuestro culto racional. Pero añade, no conforme a este siglo. Mucha gente cree que la renovación del entendimiento, los apóstatas dentro de la iglesia, los liberales enemigos de la Escritura, creen que la renovación de nuestro entendimiento es aceptar las mentiras del mundo contra el matrimonio, contra nuestros hijos, aceptando el aborto, aceptando matrimonio homosexual. No, porque eso es estar adelante, renovar nuestro entendimiento. No, hermano, eso es conformarse al mundo. Exactamente. Dice el apóstol Pablo. Mire cómo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y sabe por qué es importante eso? Porque lo que usted es convencido, escuche bien, cuando usted está convencido de algo, eso instruye, eso maneja, eso moldea su emoción. Y cuando usted está convencido de algo, no importa por dónde venga el ataque, nada lo puede cambiar. Nada lo puede cambiar. Entonces, al mismo tiempo, el apóstol Pablo nos está invitando, mire, ¿a qué? A que haya una argumentación, como dice el apóstol Pedro, que haga que callar a los enemigos de la iglesia. Había mencionado un verso de Hebreos, y el capítulo 5, verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos tienen ejercitados, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Exacto. Del bien y mire del qué cosa para eso es la comida. Y para diferenciar entre el bien y el mal. Es en el entendimiento. La conversión tiene que llevar a la renovación del entendimiento por medio de la Escritura. Ese versículo en hebreo está tremendo, ¿verdad? Por eso dice más adelante el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2, la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo usted comprueba cuál es la voluntad de Dios? Cuando su entendimiento es renovado por la Escritura. Santifícalos en tu verdad, decía Cristo. Tu palabra es la verdad. Pero entonces, como el cristianismo ha sido bombardeado por el dramatismo pagano de falsos testimonios, de mentiras. De mentiras espirituales, exacto, místicas. Pues entonces muchos creen que ese es el evangelio. Están detrás del poder, exacto, de poder, de hacer milagros, de exacto, hablar en otras lenguas, de brincar y saltar, pero de crecimiento y de nutrición bíblico. Bíblicamente no tienen. Y en ese sentido, volvemos a lo mismo, tenemos cristianos enanos. Cristianos que la Escritura llama que niños espirituales. Tenemos que seguir, tenemos que entender que por lo tanto la conversión tiene que llevar a un estudio profundo de la Escritura. Mire, hay iglesias, y ya eso es prácticamente común en muchas iglesias en Puerto Rico, que llegan gente nueva, no pasan por clases de nuevos miembros, no pasan por un interrogatorio, porque muchas de esas iglesias, entre comillas, lo que quieren son números en sus pizarras, dinero en sus cuentas. No quieren hacerle pasar mucho trabajo a esas personas. Y por lo tanto, los llaman cristianos. Ya usted está aquí, ya usted es miembro, porque ya me lo han dicho personas que han llegado a mi iglesia.
Oiga, y muchas de esas personas que son puestos en una lista por tener números en sus vidas seculares, son unos impíos. Una doble vida. Una doble vida. Porque primero no ha ocurrido ni conversión. Y si ha ocurrido conversión, su entendimiento no ha sido renovado. Entonces no ha sido trabajado. Lo laxo de la iglesia, que es tener un número más, pues no tiene ningún otro interés. Ahora, ese es el resultado de donde comenzó, cuando lo que se renovaba eran los pecados sociales. Exacto. Cuando se renovó. Entonces, si la persona tenía un estatus moral, entre comillas, pues entonces ya estaba convertido. Pero es que hay gente que ni se ha convertido y tienen estatus morales aceptables. Eso no implica que esté convertido. Porque la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres. Por lo tanto, hermano, en este tema, ¿verdad?, de conversión y cambio de pensamiento, tenemos que entender, número uno, que la conversión la hace Dios, es un acto soberano de Dios. Pero cuando ocurre esa conversión y ocurre la insertación o insertarte en la iglesia de Cristo, tiene que comenzar un proceso de renovación de entendimiento. Y ese proceso de renovación de entendimiento se hace por medio del estudio de la Escritura en forma sistemática, en orden, con una teología correcta, que no esté acomodada a los deseos del mundo, a los deseos depravados del mundo. Sí, que toman prácticas del mundo y las bautizan como cristianas. Exacto. ¿Entiendes? Entonces... bueno, aquí hubo un tiempo, yo creo que ya se ha perdido, ¿verdad? Hubo un tiempo que iba alguien por las iglesias, no voy a mencionar su nombre, no hace falta, con un sistema nuevo, como si fuera de eso, de pirámide, o sí, de niveles, para hacer crecer la iglesia. Pero mire, ¿qué locura es esa, hermano? Si la Biblia dice que Dios es el que trae a la iglesia a los que van a ser salvos. No, pero él tenía un sistema de niveles y usted veía a mucha gente interesada. No, mira, con este sistema de niveles se te llena la iglesia. ¡Qué cosa de locura! ¡Qué cosa de locura, hermano! Ante eso estamos. Yo te invito en esta noche a que renueves tu entendimiento, que trabajes en el estudio de la Escritura, que busques una congregación que estudie la palabra de Dios, que profundice, que lleves tus pensamientos cautivos a Cristo, como dice el apóstol Pablo, a los pies de Cristo, y seas renovado en tu entendimiento. Y que los ministros también se incluyan dentro de esto, porque es necesario. No, por eso le dije que buscara una iglesia. Claro. Porque si usted está en una iglesia de esa, de apóstatas impíos, mire, salga de ahí. Salga de ahí. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora se despide de ti el reverendo Carlos Cruz Moya y le pedimos al Señor que bendigas tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga tu trabajo, que bendiga a tus hijos, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos en esta hora. Dios te bendiga ricamente.